Listo. Bueno, muy buen día. Bien lluvioso por estos lados, bien frío, bien nublado, pero bueno, aquí estamos frente al cañón. Iniciamos nuestro siguiente proceso. Vamos a revisar un momentico la plataforma, cómo estamos nosotros. Iniciamos algo llamado el borrador. Tarán, tan, tan, acá. Entonces, vamos a ya vamos por la unidad de la planeación de la argumentación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este producto es dos por uno, ¿sí? Este producto es dos por uno. Veníamos en un proceso en el que ustedes tenían que analizar, tuvieron que analizar dos textos argumentativos y el análisis era lo mismo, ¿sí? Tenían que mirar cuál era la tesis, cuáles eran los argumentos y cuál era la conclusión, ¿sí? Entonces, consistió prácticamente la unidad número uno. Hicimos dos ejercicios. Bueno, ya después de eso, viene ahora lo de ustedes. Si se dieron cuenta, los dos textos que se presentaron los elaboré y los elaboré con dos cosas, con dos objetivos. El primero, porque es difícil encontrar textos como yo quería que ustedes pudieran interpretarlo, donde se viera todo como tan específicamente. Y dos, también para que los tomaran como a manera de ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que tal cual como yo hice mis textos argumentativos, así van a ser el de ustedes, ¿sí? Entonces, esta elaboración de los textos argumentativos, pues son dos etapas. La primera se llama planeación de la argumentación. En ahora vamos a ver un video, pero después vamos a mirar cómo hacemos, qué vamos a hacer, qué paso a paso vamos a hacer. Y a ese producto pues se le va a llamar borrador de un texto argumentativo. Lo que yo les sugiero es que hagan también ese borrador que no quede como borrador. Me explico. En años anteriores y en semestres anteriores, los estudiantes hacen también este borrador que inmediatamente pasa al cuarto producto. ¿Por qué? Que la idea, pues se llama borrador porque, bueno, apenas es el esbozo, yo se lo reviso, le digo si tienen que hacer algunos arreglos, acomodaciones, ¿sí? Y plasmo la nota. Luego, para el producto 4, ya ustedes deben subir ese mismo texto que han venido construyendo y hacerle las adecuaciones, o sea, ya con las adecuaciones realizadas. Por eso les digo que, pues, desde mi perspectiva, háganlo también, que no quede como borrador, pero que se suba en el producto 3 como borrador y de inmediato lo puedan subir de una vez como producto 4. Por eso mi invitación muy cordial es hacer un proceso, que vamos a ver ahora los pasos para la elaboración del texto argumentativo, pero hacer un proceso bien concentraditos, bien jaladitos, como dicen por ahí en el argot popular, que nos permitan matar dos pájaros de un solo tiro. Esa es la idea. Y luego vienen unos textos que ya la parte final de este periodo, que son los tipos de razonamiento, que es la oratoria, que ustedes deben exponer de manera oral. Pero por ahora, pues preocupémonos por el texto argumentativo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo mismo que hemos estado analizando, mirando, diciendo, ¿sí? Que cuál es la tesis, pero para llegar a la tesis nosotros tenemos que hacer unos pasos antes de, ¿sí? Hay que investigar. ¿Qué vamos a investigar? Claro que hay que investigar porque recuerden que debe llevar 5 argumentos. Entonces, este artículo que ustedes van a escribir van a llevar 5 argumentos. Debe haber de los dos, argumento de autoridad y argumento de ejemplo.
¿Que cuántos de tu heredad? ¿Que cuántos de ejemplo? Depende. Depende de la temática que usted vaya a abordar en el texto. Porque hay temáticas que los argumentos de autoridad casi no hay, casi no se consigue y hay más de ejemplo, ¿sí? Pero la idea sí es que ustedes realicen con los 5 argumentos, que debe tener la misma estructura. ¿Cuál es la estructura? Tesis, argumentos y conclusión. Ya tienen 2 ejemplos, que son los 2 ejemplos que yo hice y que ustedes analizaron. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O vamos bien? ¿Ha entendido cuál es la dinámica? Sí, profe, buenos días. Buenos Los días. temas, profe. Ya, los temas es muy fácil. El tema lo coloca a su merced, porque yo no les puedo dar un tema. Lo único que les hago la recomendación es que no sean temas trillados. ¿Se acuerda que yo les decía, ay, no esos temas tan trillados? Ay, vamos a hablar de la eutanasia. Ay, vamos a hablar del aborto. Ay, vamos, no, 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 no. Mi recomendación es que el tema que ustedes escojan, primero que les guste, que ustedes siempre hayan tenido, y ay, ¿cómo será eso? Que surja de pronto también de alguna inquietud que usted tenga sobre algo, entonces usted le da por investigar sobre eso. O también porque usted trabaja y usted sabe del tema, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que me han entregado eh, textos de atención al cliente, pero tiene que ser una muy buena tesis, ¿no? Recuerden que también esto debe ser un poquito debatible. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio sobre las redes sociales, sobre que más vimos, las corridas de toros, el maltrato a los animales? Pues temas más contemporáneos. Pero si nosotros buscamos, y ustedes pueden buscar, incluso hagan el ejercicio de pedirle a la IA, porque también lo podemos hacer con la IA, pero que les arroje bastantes temas y les va a arrojar temas bien que sean de controversia, actuales, modernos, ¿sí? Ya quedémonos atrás, ya esos temas de la trata de blancas, de la mendicidad, del narcotráfico, ya dejémoslo ahí en el pasado porque ya son temas que, uff, sí, pero busquemos nuevos temas. Eso es lo importante. Por ahora les voy a dejar acá un enlace porque creería que no me sirve acá mucho el audio, donde me dicen, cómo escribir un texto argumentativo, ¿sí? Pero con eso también fueron, con ese video, yo también los voy a enviar, perdón, les voy a enviar también un, un paso a paso, ¿sí? Entonces, ese nos va a servir. Tomen nota de cómo escribir un texto argumentativo. Y ahora hablamos sobre él, si les pareció o no les pareció. Y luego yo les proyecto a ustedes los diapositivas. Sí, Edilza, eso va a tener tesis, argumentos y conclusión. Esa es la estructura, ¿ya? Entonces, tomen nota, ampliemos nuestros conocimientos. Ya les dejé ahí el enlace. El video dura alrededor de 9 minutos con 26, pero nos va a abrir un poquitico más aquí la mente. Y luego miramos temas y luego así como paso por paso. Por ahora, entonces las invito para que observen el video, tomen apuntes, que es importante, y si tienen alguna duda, la preguntan de una vez. ¿Listo? Bueno, entonces manos a la obra, van viendo el video, por favor. Yo lo voy a dejar acá, pero no lo voy a compartir porque mi audio no sirve, pero más o menos acá para yo poderlo seguir a ustedes en los tiempos. ¿Listo? Entonces, manos a la obra.
Bueno, mi video ya finalizó. Creería que el de ustedes también. Eso espero. ¿O todavía lo están viendo? ¿Alguno ya terminó? Profe, a mí me falta como un minuto. Ah, listo, tranquila, yo la espero. Yo le tengo algo, Edilsa. O sea, que su merced había cogido un tema de esos trillados. Bueno, ya terminé yo. Listo. Bueno. Bueno, entonces vamos a resumir. Yo creo que no estoy tan lejos de lo que vimos en el video, pero es tan bueno, pero de todas maneras puede replantearlo ahorita, Edilsa. ¿Listo? Las, yo creo que no estamos tan lejos de lo que vimos en el video, que es tan claro, ¿cierto? Muy, muy concretico lo que hay que hacer. E incluso la misma señora nos da ideas de temas. Porque ese es el primer gran problema. Uy, ¿y ahora sobre qué escribo? Entonces se nos vienen a la cabeza muchas cosas. Entonces, este documento yo los voy a enviar, los voy a dejar ahí colgado en la unidad. Pasos para elaborar textos argumentativos. Entonces, aquí estos son los pasos. Todo eso hay que hacerlo. Sí. Si queremos que nos quede súper bien, tenemos que hacer esos pasos. ¿Ya? Recuerda que la práctica hace al maestro. Cuanto más escribas textos argumentativos, mejor lo harás. Dentro de los pasos tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos. El primero, elección del tema. Segundo, investigación y análisis. Tercero, formulación de la tesis. Cuarto, esbozo del texto. Que hasta aquí de pronto sería el producto 3, hasta el esbozo del texto. ¿Cierto? Pero yo le estoy diciendo, echen la ñapa, échenla de una vez las otras dos. La redacción del texto y la revisión y edición, para que maten dos pájaros de un solo tiro. ¿Qué pasa con la elección del tema? Entonces acá pues hay unas sugerencias. Selecciona un tema que te resulte interesante y sobre el que tengas suficiente información. Por eso a veces nosotros, ay, no, a mí me gustaría, pero si no tengo nada de conocimiento sobre este tema, mejor no nos arriesguemos, ¿sí? Por ejemplo, Edilsa, yo le tendría a usted con todas las situaciones que ha presentado, por ejemplo, que su papá, que usted lo ha relacionado y que dice que su papá es un berraco, o algo así desde su contexto, o lo difícil que es acceder a la educación rural, o estando en la ruralidad, o el emprendimiento, un obstáculo del emprendimiento, algo sobre que de verdad ustedes estén como inmersos dentro de eso nos ayuda muchísimo. Pero también asegúrate de que el tema sea controversial y tenga distintas perspectivas. Recuerden que eso lo hablamos, así una tesis y no tiene nada de controversia, no es debatible, pues como para qué voy a hacer un texto argumentativo si mi tesis no es debatible, o sea, se pierde todo el interés como tal, ¿sí? Entonces, asegúrate que el tema sea controversial y tenga distintas perspectivas.
Delimita el tema para que tu texto tenga un enfoque claro. Es que a veces queremos abordar tanto, 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 que al final no decimos nada y nos queda todo irregular. Frente a una temática hay muchas posibilidades, ¿sí? Pero enfoquémonos en una sola, no abarquemos tanto, además porque si no nos perdemos cuando vayamos a redactar la tesis. Luego de que nosotros hayamos seleccionado el tema, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, yo creo que mientras que yo voy hablando, ustedes vayan pensando, tomando apuntes, diciendo, bueno, eche a ver posibilidades de temas. Ahora miramos que la internet nos bota muchas posibilidades de temas y que de pronto nos gustaría y nos llama la atención. Después, frente a eso, pues tenemos que hacer una investigación. Sí, hay que investigar y hacer un análisis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reúne información de fuentes confiables y diversas. Analiza la información de manera crítica y toma notas. Identifica los argumentos a favor y en contra de tu tesis, ¿ya? Porque ya en la investigación, cuando usted ya tenga acá su tesis en la elección del tema, usted ya dice, bueno, ya tomé, este es el tema que voy a investigar y esta va a ser mi tesis, ¿cierto? Entonces ahí ya viene el proceso de investigar referente a esa tesis. Entonces, ¿a dónde investigamos? Pues nos tenemos que ir a las páginas, a Google Académico o Google Escolar. Allá es donde tenemos que ir a investigar. ¿Listo? Tenemos que ir a investigar allá sobre esa temática y esa tesis que nosotros tengamos. Y esa investigación, de ahí pues vamos a sacar argumentos que nos van a permitir cumplir con la directriz, que es tener 5 argumentos. Sean de autoridad y de ejemplo, tienen que haber de los dos. Puede ser 3-2, 2-3, 3 de autoridad, 2 de ejemplo, 2 de ejemplo, 3 de autoridad. No, este tema estaba más de autoridad. Ah, bueno, 4 de autoridad, 1 de ejemplo. El caso es que tiene que haber presencia de los dos tipos de argumentos que manejamos. Un buen argumento es como un faro en la noche que ilumina el camino y guía a quienes buscan la verdad. Se basa en evidencia sólida, razonamiento lógico y una mente abierta. No lo olvide. Luego, formulación de la tesis. Ah, usted investigó sobre el tema, ¿no? Y usted dice, bueno, acá, entonces yo dice, la tesis es la idea central que defenderás en tu texto. Debe ser clara, concisa y específica. Debe estar basada en la evidencia que has reunido. ¿Dónde reunimos la evidencia? Acá en la investigación y el análisis. Yo quiero hablar, por ejemplo, de los transgéneros o las nuevas, o ¿cómo es que ahora les llaman a eso? Se me olvidó un nombre, que los abarca a todos. O también puedo hablar sobre, a ver, el uso de que ellos, ellas, que la RAE la eliminó, algo así. Entonces yo voy y yo tomo una postura frente, pero ustedes no sean bobitos, ahí perdónenme la expresión. Si de lo que yo investigué y miré, pues de esa es la que me va a decir si me voy para favor o me voy en contra de lo que usted más haya encontrado en esa investigación. Y entonces usted ya puede tomar una postura. Pero primero investigue qué hay más de eso, porque yo puedo tomar una postura ahorita y fue máquina y me voy para todas las redes y no encuentro información. Y ahora yo ya era mi tesis y no encuentro nada. Por eso es mejor, primero investiguemos sobre el tema, leamos y desde ahí, desde esa lectura, podemos inferir la tesis, que es el siguiente paso. Cuando usted ya la tenga definida, ¿sí? Recuerden que debe ser clara, concisa, específica, debatible, controversial. Empezamos a hacer el esbozo del texto, ¿ya? Entonces, podemos crear un esquema que organice las ideas principales de su texto. También tengo un formático, ahora lo busco. Incluye la introducción. Recuerden que es importante, cuando hablamos de la introducción es como empecemos a hablar un poquito del tema. Voy a hablar de las redes sociales. Entonces yo puedo empezar. Bueno, las redes sociales ha sido un fenómeno que ha marcado hitos en la historia, y hago como un abrebocas y luego yo ya manifiesto mi tesis. Recuerde que la tesis puede ir.
Y se la sugiero y hágala. Ahí en el primer párrafo, iniciando o terminando. Si lo hacen iniciando, por ejemplo, yo voy a hablar de la comida chatarra y entonces yo puedo empezar con mi tesis que dice que los embutidos generan sobrepeso y obesidad, aunque no es debatible mucho, pero es un ejemplo. Con esa es mi primera idea, mi primera frase, mi primera oración. Recuerden que los textos o sea, están unidos con muchas oraciones. Entonces, mi primera oración va a ser mi tesis. Y de ahí hablo un poquito. Vi que en Estados Unidos se consumen muchos carbohidratos, muchos embutidos. Por eso el índice de obesidad ya es más alto que en Colombia o en otros países, Y luego ya empiezo a argumentar. Pero puedo hacer lo contrario, dejar mi tesis en la última oración de mi texto de la introducción. Entonces yo empiezo hablando los embutidos, esa comida tan rica que ahora con el Burger Master que tenemos, que comemos embutidos, que tan deliciosos, que patatín, patatán, que ha generado controversias, que algunos países quieren prohibir el alto consumo de ellos. Bueno, eso todo me lo estoy inventando, ¿no? Y al final usted pueden decir que también puede ser una buena tesis, ¿cierto? Yo dice que los embutidos deberían ser prohibidos en la lonchera de los niños. ¡Ja! Ahí sí que, mejor dicho, viene todo el mundo a pelear. ¿Cómo así? Ay, pero es que yo le mando a mi hijo una salchichpapa para el desayuno, para la loncherita. Grasa, carbohidrato y embutido. Bien saludable si es. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí la pueden dejar también la tesis al final. Y luego empiezan a argumentar. Hablan un poquito, Siempre que busquen el argumento, pues hablen ustedes también de lo que encontraron. Y ahí viene entonces el esbozo del texto. Luego viene redacción del texto. Entonces, introduce el tema, presenta tu tesis de manera clara y concisa, desarrolla cada argumento en un párrafo separado. ¿Esto qué quiere decir? Que este texto que ustedes van a construir va a tener 7 párrafos. El primer párrafo, la introducción donde va la tesis. 5 párrafos argumentativos. Y el último párrafo, que es la conclusión. ¿Listo? Entonces, bueno, presenta la tesis de manera clara y concisa, desarrolla cada argumento en un párrafo separado. Retomen los que yo hice. Si ustedes evidencian que prácticamente en algunos cada párrafo tenía un argumento, algunos, ¿cierto? Entonces, ustedes miren cada párrafo. Utiliza evidencia sólida para apoyar tus argumentos. Por eso, para esa evidencia sólida son los argumentos de autoridad. Anticipa y refuta los contraargumentos. Ah, es que de pronto alguien va a decir, no, pero es que de todas maneras eso es indispensable el comer embutidos porque eso ayuda a tal cosa. Usted puede anticipar, pero no necesariamente. Concluye el texto resumiendo tu tesis y reiterando su importancia. O sea, reitera la posición del texto como tal, de su tesis, al final. Cuando usted ya tenga redactado el texto, ¿ya? Debe hacer una revisión y edición, ¿sí? O sea, ¿qué es eso? Pues revise cuidadosamente tu texto, de pronto si tiene alguien que le ayude a leerlo, sería chévere, ¿sí? Que no hayan errores gramaticales y de ortografía, Dios mío, que lo he visto bastante. Evalúa la claridad, ¿sí, Edilsa? Evalúa la claridad, la coherencia, la fuerza. Acuerden que es que los textos argumentativos, la idea es que yo me consiga como adeptos, como que venga, hágase, mire, yo estoy diciendo esto, venga, únanse conmigo. Y todo depende de esa fuerza argumentativa. Es como cuando vamos a vender un producto. Depende de la fuerza argumentativa que se lo compren o no. Si su fuerza argumentativa es muy endeble, no, ¿quién le va a comprar? Y eso mismo es lo que vamos a ver en la oratoria, porque ustedes van a promocionar un bien, un servicio, y tienen que tener mucha fuerza argumentativa, ¿ya?
Edita tu texto para mejorar su calidad y fluidez. Y aquí unos consejitos adicionales. Utiliza un lenguaje claro y preciso. Evita el uso del lenguaje informal o coloquial, porque es un texto argumentativo. Apóyate en ejemplos y datos concretos para ilustrar tus argumentos. Ahí van los dos tipos de argumentos. Utiliza transiciones para conectar las ideas de tu texto. ¿Eso qué quiere decir? Ah, que también tenemos que hacer nosotros el uso de los conectores que nos permiten pasar de un párrafo al otro para no estar repitiendo las mismas palabras. Mantén un tono objetivo e imparcial. Pues en este cuento tenemos que ser muy objetivos. Subjetivos es cuando habla el corazón. Y aquí no le damos sino mente. ¿Sí? Objetivo imparcial. E importante, cita tus fuentes de información de manera adecuada. Entonces, citar es como cuando yo cité, yo digo, ah, según Pepito Pérez, dice que, colocamos en paréntesis el año, dice que tal cosa. Es importante en eso. Y aquí les dejé unos recursos adicionales que pueden consultar también, ¿sí? De escribir un ensayo argumentativo, guía para la elaboración de textos argumentativos, guía de construcción de un texto, esta de la Universidad de los Andes, de la Universidad Externado de Colombia, de una página de Mundo Deportivo que nos puede ayudar muchísimo. La argumentación no se trata de imponer nuestras ideas por la fuerza, sino presentarlas de manera clara, lógica y convincente, tomando en cuenta las diferentes perspectivas y buscando siempre el diálogo constructivo. Esa es una buena argumentación. Preguntas hasta el momento, niñas. Digo niñas porque casi todo este género femenino. ¿Preguntas o todo claro? Si no hablan, o sea, dice uno, ah, bueno, el silencio de los inocentes. Voy a buscar el formato, para ver si lo tengo por acá. Borrador texto argumentativo. Para empezar, entonces, vamos a empezar a hacer esto. Vamos, primero vamos a mirar para cuándo es que tenemos este borrador. Lo tenemos para el martes 14 de mayo. Martes 14 de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Que el próximo sábado tenemos tutoría. Espérame un momentico, voy a mirar acá mi calendario. Sábado 11 de mayo. Ah, sí, súper. Podemos hacer la revisión antes de enviarlo. O sea, de hoy en 8, la tutoría va a ser para la revisión de ese borrador. ¿Listo? Vamos a utilizar la tutoría para revisar el borrador. Pero importante empezar a hacerlo hoy. Por lo pronto, vayan pensando en temas, van buscando. Ya Ilsa me escribió un tema y está bastante interesante. Entonces, busquemos en internet temas interesantes para, así como yo les dije, debatibles, ¿sí? Que nos puedan ayudar. Ujú, me vine para acá, pero vamos a buscar por acá, a ver. Vamos a mirar a qué nos bota la red. Temas para escribir textos argumentativos. Mire, acá en ejemplos.co dice 50 temas para argumentar en clase. Miren, está el uso de las redes sociales, la medicina. Por ahora escojan el tema, van haciendo ya el formatico. La medicina alternativa, los videojuegos. ¿Cómo será el mundo en el futuro? Pero es una pregunta, pero ustedes recuerden que la tesis no puede ir en pregunta, ¿no?
¿ya? El trabajo. A ver qué vamos a leer aquí qué dice. Bueno, el uso de las redes sociales. Las personas y sobre todo los jóvenes pasan mucho tiempo utilizando las redes sociales. Es un buen hábito porque les permite conectar con más personas y saber cosas nuevas. O es algo, o es algo negativo porque dejan de hacer otras actividades como estudiar o aprender otras cosas. Pues depende de esas dos opciones que dan ahí en la pregunta, puede salir algo. Además, en este momento las redes sociales son muy utilizadas por distintas empresas, organizaciones gubernamentales y movimientos para hacer llegar a más gente nuevos productos y nuevas ideas que de otra forma no conocería. La medicina alternativa. Muchas personas dejaron de utilizar la medicina tradicional y comenzaron a hacer tratamientos de medicina alternativa o combinan tratamientos de ambas. Pero la medicina alternativa puede reemplazar a la medicina tradicional en todos sus aspectos. Uy, esa sería una afirmación buenísima. Pero primero investiguemos de qué más encontramos. Los videojuegos, cómo será el mundo del futuro, el trabajo, los estereotipos, alimentos transgénicos, que los vimos, la sobreexposición en las redes sociales, el respeto y la tolerancia, la violencia de género, un poco trillado, la contaminación más trilladito, las tribus urbanas, puede ser, los derechos de las minorías, la representación de las personas en las series y el cine, los zoológicos, las pseudociencias, la contaminación acústica, el consumo del azúcar, el cuidado del medio ambiente, las nuevas formas de producción musical, más ejemplos de temas, pero entonces estos sí son más trilladitos. El bullying, la eutanasia, el calentamiento global, la censura, los derechos de los animales, la existencia de otros seres en el universo. Esos se los puse a investigar a mis estudiantes que tienen que hacer una exposición. El reciclaje, los desórdenes alimenticios, la lectura, los robots, las energías renovables, el feminismo, la licencia por paternidad, el machismo, la solidaridad, el consumo de carne, el deporte de alto. Bueno, Dios, acá hay bastante en esta página. Y aquí, uy, acá en About Español, más de 100 ideas para un texto argumentativo. Los animales, de temas del medio ambiente, temas de salud, temas sociales y de actualidad, temas de tecnología, temas de economía. Usted escoja. Mire, esto está acá, mejor dicho, de sociales y de actualidad. Los inmigrantes, cómo regular la llegada y a la vez respetar sus derechos. El aumento de la delincuencia en los jóvenes, el feminismo, la globalización, el conflicto del Medio Oriente, la legalización de las drogas, los youtubers, las relaciones. Buah, acá hay buenas cosas para hacer. Entonces, vayan mirando ustedes, vayan escogiendo el tema, ¿sí? Si quieren, me escriben acá, profe, ¿qué le parece este tema? Listo. Y luego, venga, les explico. Cuando ustedes, díganme en un tema que les haya llamado la atención para hacer la búsqueda, para decirles cómo es. Alguien dígame un tema que le haya llamado la atención. Profe, yo había pensado como Dime, Marilyn, yo había pensado como la crianza respetuosa, o sea, eso sería como un buen tema o, ¿y en qué consiste la o sea, crianza? como a lo moderno, ¿sí? Porque es que hay personas que, ahora, digamos, como que aún siguen enchapadas a la antigua, o sea, sí, como de hacer valer los derechos de los niños o sea, como criarlos en la actualidad. Pues vamos a buscar sobre eso. La crianza como... Entonces, bueno, vamos a buscar acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos y en el buscador escribimos Google, esto académico, es el mismo Google escolar, pues que está en inglés, Google académico e ingreso. ¿Me repite el tema, Marily? Esto, ¿fue Marily? Sí. ¿La crianza qué? Respetuosa. Vamos a ver si encontramos. La crianza respetuosa. Mire todos los documentos que hay que nos pueden ayudar.
Crianza, pero entonces depende de lo que usted lea, es que debe tomarla esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, este texto dice, y es reciente porque es muy bueno que sea del 2020 para acá, las referencias. Crianza respetuosa hacia una parentalidad centrada en las niñas y los niños. Entonces yo voy, abro mi documento, a ver si me lo permiten, resumen, PDF, acá está, abro el PDF y empiezo a leerlo. Crianza respetuosa. Leamos solo el resumen. Es una ponencia, es una invitación a hacer un análisis crítico desde el modelo Somos Familia de la Fundación Pan y Amor para promover el imperativo de una crianza centrada en las necesidades, deseos y capacidades de las niñas y los niños. Desde esta intención se suman las ideas y principios del enfoque de derechos de las niñas y los niños, paradigma de la nueva niñez y crianza respetuosa, como respaldo que reafirma que el vínculo seguro y una crianza empática son el fundamento de una agencia ciudadana desde la primera infancia, comprendiendo a la vez que la eliminación del castigo y trato humillante es solo uno de los pasos para practicar una crianza respetuosa, ya que además se requiere la participación real de las niñas y los niños. Entonces, pues acá nosotros podemos leer que nos trae, a extraer una introducción que nos dice la crianza respetuosa. Entonces, que nos habla que uno de los principales modelos sobre la crianza se centra en la práctica consistente de actitudes constructivas mediante las cuales las personas cuidadoras promueven el aprendizaje, ta, ta, ta. Y mira, acá a propósito de cómo se referencia, mira, según, si ve, solo colocan el apellido del autor y en paréntesis el año de la cita, ¿sí? Según Durán, este modelo de crianza posee las siguientes dimensiones. Entonces, acá vamos a hablar. Ahora, entonces, Marilyn, depende de qué es lo que quiere, cuál sería su tesis frente a esa crianza. Ok, profe. Bueno, profe, yo iba a preguntar, bueno, yo ya incluso lo había hecho ayer, un cuadro, no hice todo, hice un cuadro, pero yo había puesto lo del valor de la televisión en la sociedad y yo hice el cuadro donde sacaba la tesis, los 5 argumentos, le había puesto el título, ejemplo, conclusión, hice solamente un cuadro haciendo eso, Sin investigar. pero sí. O sea, ya tenía la investigación, pero a base de la investigación hice un cuadro donde sacaba eso que le comento, la tesis, el título, argumentos, ejemplos, conclusión, le saqué varias cosas ahí que me guié busqué, digamos, cómo se formaba un texto argumentativo y ahí fue donde fui sacando las cosas. Pero entonces me toca cambiar el tema. Sí, se adelantó un poquito y la felicito, pero sin verlo, porque es más fácil acá. Por eso, pues, la idea para eso es las tutorías. Pero bueno, porque eso se llama, en una metodología llama Flipped Classroom o clase invertida, en la que el estudiante adelanta un poquito y le va a servir. De todas maneras, no es un ejercicio perdido. Pues sí, claro, porque yo antes estaba pensando, yo dije, bueno, me toca esperar la tutoría porque ahí es donde uno va a salir de dudas si sirve o no el tema o que hay que modificar. Exactamente. Entonces, depende del tema, Marilyn, usted busca, usted vuelve. ¿Cómo que ha pensado usted? Dime, Erika. Profe, a propósito de lo que habla la compañera, yo le quería preguntar en qué formato, pues por lo que en los dos que usted nos colocó, yo lo vi como un artículo, ¿cierto? Como una publicidad, cosas así, si hay que cumplir con algunas normas o simplemente que sea cumplir con lo del ortográfico o algo, ¿qué formato hay para realizar eso? Normalito en un Word lo puede hacer. Lo que pasa es que yo hago los trabajos, me gusta Canva porque me puedo meter imágenes y cosas bonitas. Pero lo normal, lo básico es en un Word, pero no pueden decir tesis, argumento de autoridad y lo escriben. Ah, no.
Es un texto completo, porque cuando ustedes analizaron mis textos, por ningún lado decía, esta es la tesis, esto es un argumento de autoridad, esto no. Recuerden como las claves. Yo ya sé que en cada párrafo, Ahora tenemos que hacer el trabajo para sí, yo ya les dije que en cada párrafo era un argumento. Entonces yo ya sé que el primer párrafo es la introducción y ahí va la tesis de ustedes. Luego vienen cinco, luego vienen cinco párrafos más y en cada párrafo hay un argumento de esa tesis. Y que el último párrafo es la conclusión, ¿sí? Y lo pueden hacer en Word. Haga de cuenta que como estamos mirando este artículo, usted empezó acá, este párrafo es la introducción, su tesis, luego sigue un párrafo, dos párrafos, así en Word normal. De pronto les voy a enviar las normas APA para que las tengan presente, que este también es un ejercicio bueno de cómo presentar los trabajos, ¿sí? Espéreme, voy a buscarlo por acá, las normas APA, ya un momentico. Por ahora vayan revisando qué les gustaría, vayan haciendo la búsqueda. Siguiendo las normas APA, que ya encontré acá el documento que también se los voy a dejar, ¿sí? No vamos a leerlo todo porque no se me angustien ustedes aquí. Pero algo muy importante sí es lo siguiente. ¿Qué me dice la norma frente a, bueno, el tamaño de la letra? Tipo de, el tipo de letra, el tamaño, las márgenes, ¿sí? Yo tengo otros documentos que no lo encontré aquí, porque acá me dicen cómo citar, referencias. Importante en la última página, cuando ustedes terminen, escribir las referencias, de dónde obtuvieron toda la información, dónde consultaron, dónde miraron. Importante, ¿no? Ah, espérame a ver, vamos a buscar acá más rápido. Las últimas veces las márgenes eran del 2,54 por todos los lados. Pero acá este no me está diciendo nada. Espéreme un momentico. Acá en la red también tenemos normas APA. De séptima edición. Acá. Bueno, para que tengan en cuenta esto. Tenemos entonces eh, normas APA. Tenemos acá papel tamaño carta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en la ESA escribimos tamaño A4, ¿sí? Papel tamaño carta. Tipo de letra Arial o Times New Roman. El tamaño de la letra son 12. Espacio interlineado 2.0 sin espacio entre párrafos. Alineado izquierda sin justificar a no ser que el profesor lo diga. Márgenes 2.5 en cada lado. Sangría 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Acá está el dibujito 2.54.
Sangría, 5 espacios. ¿Qué no han trabajado de eso y no tienen conocimiento para yo explicarle? Dime, Luz. Esto se los voy a copiar ahí en el texto, en un texto. Pero lo voy a copiar acá mientras tanto. Les voy a explicar. Tenemos el Word, ¿sí? Esto es para un trabajo normal. Esta es la forma de hacer una portada para entrega de trabajos, pero como ustedes van a hacer un texto argumentativo, no necesitan la portada, solamente como con los que yo hice. Hacen el título va así, y así como está preguntando la compañera, normalito en un Word, ¿sí? Entonces ustedes se van para dónde? Para el diseño, perdón, inicio, vamos a mirar. Entonces, ¿qué tipo de letra es la que nos dice que es? Entonces nosotros la configuramos aquí. ¿Qué tamaño es? 12, ¿cierto? 12. ¿Listo? Bueno, y aquí en párrafo, ustedes tienen que en el espaciado, anterior cero, posterior cero, interlineado doble, aceptar. ¿Qué es lo que me dice de la sangría? Cuando yo termino un párrafo, como yo lo estoy haciendo a doble espacio, póngale cuidado. Este es un párrafo, voy a volverlo a copiar. Yo de aquí terminé mi primer párrafo, me voy para el segundo y pego. Primero voy a verificar que esté a doble espacio. Exacto, está a doble espacio. Yo cómo sé cómo van a hacer ustedes. Entonces, mire, hicieron esto, ¿qué es sangría? Que en la primera letra hay un espacio, hay 5, sangría es un espacio que se deja iniciando párrafo. Yo a veces la hago acá con el tabulador, cuento 1, 2, 3, 4, 5. Y después de punto aparte, la siguiente luego otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es sangría, ¿ya? Pero a veces también la podemos hacer desde el texto, desde el párrafo, que acá a veces lo regañan a uno y dice, no, así no es, enseñe cómo es. Pero esta es la forma más práctica. Uno puede hacerlo desde acá. Entonces usted va a párrafo, primero lo selecciona, va a párrafo, y acá donde dice sangría izquierda, corre 1, 2, 3, 4, 5 y le da aceptar. Pero el problema aquí es que la sangría siempre me toma todo el texto. Entonces, perdón, me voy para acá porque es en el primer texto. No lo tomo sino la primera línea, que es la que yo necesito que vaya a la sangría. Solo en la primera línea, no en todo el texto. Y le doy a aceptar. Igual se me corre, ¿sí ve? Entonces yo por eso, yo lo hago a la vieja usanza, como cuando yo aprendí en máquina a escribir 1, 2, 3, 4 y 5 y pare de contar. Ya. ¿Listo? Entonces, mire, entonces acá retomando entonces, por ejemplo, que este sea la introducción, que no dice introducción, ¿cierto? Que no dice la introducción. Recuerden que no vamos a hacer portada. Entonces, supongamos que este es el título de mi texto. Entonces, mire que no todo va tampoco en mayúscula, pero va en negrita las primeras letras. Entonces, yo escribo esto, un texto, el título bien sugestivo como que hubo. A ver, ¿cómo sería? Mm, Ustedes mira, nosotros miramos el que yo hice, el de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, no. Sí, señora. Bueno, supongamos que este, las mujeres ya no lloran, coma, las mujeres facturan. Listo, este es y abajo, ustedes le dicen por, escriben el nombre. Entonces yo escribo acá
A por ta, 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 tan, tan, y empiezo. ¿Listo? Entonces, aquí párrafo introductorio, pero no me tienen que decir introducción. Luego, siguiente párrafo, viene un párrafo donde es argumentativo. Punto y aparte, otro párrafo, otro argumentativo. 5 párrafos, entonces yo voy contando, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 y el párrafo de conclusión. Prácticamente este es el tamaño del trabajo que ustedes van a hacer. Pero para eso tenemos que hacer muy bien la investigación sobre los argumentos. Por eso tienen que definir también muy bien el tema y definir la tesis. Y eso es todo, así en Word, normalito. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso. Y mire, para las márgenes. Entonces me voy en disposición, márgenes. Yo ya lo tengo aquí configurado, 2.54 y ya me queda todo el texto en 2.54. Eso es todo lo que tienen que hacer como de escritura. Sin embargo, ahí en Norma Zapa, ese enlace que les envié, lo pueden consultar y ahí le dicen cómo citar y todo lo demás. Pero a grandes rasgos es así como se cita, diciendo el apellido del autor y entre paréntesis el año. Y después cuando hagan la hoja que debe ver referencias bibliográficas, ahí sí va completa la referencia. Se me olvidaba. Si ustedes, por ejemplo, van a referenciar, espérenme, voy por acá, en Google Académico, acá, póngale, este es más fácil. En Google Académico, acá donde dice citar, ahí está la referencia. Mire, Norma Zapa. Entonces, por ejemplo, usted habló de esta señor, por ejemplo, Marilyn tomó algo que le sirve para argumentar. Entonces usted dice, Coto, el apellido lo hicieron dos. Entonces, Coto y Cubillo 2020 en el texto. Y luego usted coge aquí, copia y luego se va para su texto. Allá que diga, por ejemplo, referencias bibliográficas que las debe tener, que es la última página acá, referencias bibliográficas, mire, y usted va acá y la pega. Que no quede y cambiemos porque esta estamos en 12. Y modificamos la esta, Tiny Roadmap, 12. Y ahí la pega, ¿sí ve? Pero, por ejemplo, que en el texto arriba yo lo vea, entonces yo digo Coto, Cubillo 2020. Entonces, por ejemplo, para que miren, yo voy acá, voy a empezar este argumento. Entonces yo digo, según Coto, perdón la C mayúscula, Coto y Cubillo, entre paréntesis 2020, dicen que tal cosa. Y entonces usted, que es el argumento. Ese es un argumento de autoridad. Dicen que, infieren que, afirman que, todo eso ustedes nos sirven para escribir el nombre de la autoridad. Y así sucesivamente. ¿Alguna preguntita? Algo muy importante, el texto que ustedes me envíen, yo lo paso por antiplagio. ¿Listo? Entonces, de hoy en 8, cuando ustedes me envíen el texto, yo lo voy a pasar aquí en antiplagio para que ustedes se den de cuenta. A veces, ¿qué nos arroja el antiplagio? Que dijimos Pepito Pérez, pero no era Pepito Pérez y nos va a decir, esa referencia no es de Pepito Pérez, esa referencia es de tal. Pero entonces, usted sí pudo haber referenciado, pero referenció mal. Entonces nos sale a veces nos sale esto lo del antiplagio. Por el resto, ya pues en el camino pues vamos corrigiendo esos errores que es de hoy en 8 la tarea. ¿Alguna preguntita? Bueno, mujeres, si no tienen preguntas, pues hasta aquí entonces dejamos nuestra tutoría